Hola, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien. Hoy os traigo tutorial de nudos básicos para aprender a tejer en macramé. Aquí encontraréis los nudos más utilizados, explicados un poquito más con detalle, para que podáis practicar y aprender a tejer vuestras primeras piezas. Así que vamos allá. Vamos a empezar cogiendo dos hilos de unos 15 centímetros aproximadamente. Los colocamos en la tabla con pinza. Y a partir de este momento el amarillo va a ser el hilo anudador y el azul clarito va a ser el hilo guía. Vamos a empezar haciendo un nudo cordón o festón hacia la derecha. Estos nudos tienen dos movimientos, así que vamos a por el primero. Cogemos el hilo anudador, que es el amarillo, lo pasamos por encima del hilo guía y lo pasamos también por debajo, de esta forma, y lo sacaremos por el orificio que nos queda. Ahora tiraremos hacia la derecha, ya que estamos haciendo un nudo hacia la derecha. Este sería el primer movimiento, así que ahora vamos a repetir lo mismo. Pasamos el hilo anudador por encima del hilo guía, lo pasamos por debajo y por el orificio que queda y ajustamos hacia la derecha. Y así quedaría. Para hacer un nudo cordón o festón hacia la izquierda, lo que vamos a hacer es cruzar los hilos. Vamos a colocar el hilo guía por encima siempre de los hilos anudadores. Y con el hilo anudador lo que haremos es ponerlo por encima del hilo guía en forma de 4 y el extremo lo pasaremos por debajo del hilo guía de esta forma y lo sacamos por el orificio que queda y tiramos, en este caso tiramos hacia la izquierda porque estamos haciendo un nudo hacia la izquierda. Volvemos a repetir el mismo movimiento y ya lo tendríamos. Para realizar medio nudo cordón intercalado, lo que haremos es colocar el hilo guía por encima del hilo anudador y empezaremos a hacer medios nudos cordón. En este caso empezamos hacia la derecha, cambiamos de mano el hilo guía y medio nudo cordón hacia la izquierda. Como veis, voy cambiando el hilo guía de mano para poder hacer medio nudo cordón hacia la derecha y medio nudo cordón hacia la izquierda. Ahora vamos a realizar nudos cordón diagonal hacia la derecha. Para ello vamos a coger el hilo guía y lo vamos a pasar por encima de los hilos anudadores. Cogemos el primer hilo anudador y hacemos un nudo cordón hacia la derecha, en este caso de forma diagonal. Primer movimiento, segundo movimiento y pasamos al siguiente. Ahora vamos a hacer nudos cordón diagonal pero hacia la izquierda. Para ello vamos a coger el hilo guía y lo vamos a cruzar con el primer hilo anudador. Y con este hilo vamos a empezar a hacer nudos cordón diagonal hacia la izquierda con todos los hilos. Como veis, la única diferencia entre el nudo cordón y el nudo cordón diagonal sería la posición del hilo guía. Ahora vamos a hacer nudos cordón horizontal hacia la derecha. Para ello vamos a pasar el hilo guía por encima de los demás hilos anudadores y con el primero vamos a hacer nudos cordón hacia la derecha.
Seguimos haciendo nudos cordón con los demás hilos, manteniendo el hilo guía de forma horizontal. Y para que no quede de forma diagonal, lo que hacemos es ajustar muy bien los nudos, así. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el lado izquierdo. Para ello vamos a coger el hilo guía, lo vamos a colocar por encima de los hilos anudadores y con el primer hilo vamos a hacer un nudo cordón horizontal hacia la izquierda. Primer movimiento, segundo movimiento. Como veis, aquí no ha quedado del todo ajustado, se ve todavía un huequito, ¿veis? Pero esto lo vamos a solucionar ahora con el segundo nudo. Cogemos el siguiente hilo, ajustamos un poco, hacemos medio nudo cordón y otro medio nudo cordón, tenemos el nudo completo y ajustamos bien aquí arriba. Como podéis ver, ya se está juntando el tejido, ¿veis? Que ya no queda ningún espacio. Y seguimos con los hilos que tenemos. En este caso nos queda uno, hacemos el último nudo cordón. Ahora vamos a hacer un nudo hacia adelante. Para ello vamos a coger el hilo anudador, lo pondremos por encima del hilo guía, de esta forma. Pasamos el extremo por detrás y por el orificio que nos queda. Y tiraremos hacia arriba y hacia la derecha. Ajustamos bien y volvemos a repetir el mismo nudo, ya que se compone de dos movimientos. Pasamos por encima, pasamos el extremo por detrás y por el orificio que nos queda. Ajustamos hacia arriba y hacia la derecha. Y ya estaría. Ahora vamos a hacer un nudo hacia atrás. Va a ser igual que el de antes, pero a la inversa. Así que colocaremos el hilo anudador por encima del hilo guía, en este caso en forma de P. Pasamos el extremo por debajo y por el orificio que nos queda. Y para ajustarlo, en vez de hacerlo como con el nuevo cordón, lo que haremos es ajustarlo hacia arriba y hacia la izquierda. De nuevo pasamos por encima del hilo guía, pasamos por detrás, sacamos por el orificio que queda y ajustamos hacia arriba y hacia la izquierda. Para realizar el nudo hacia adelante y hacia atrás vamos a hacer medio nudo hacia adelante, tiramos hacia la derecha, intercambiamos con el hilo guía, lo cambiamos de mano y medio nudo hacia detrás y ajustando hacia la izquierda. Para hacer el nudo hacia atrás y hacia adelante, en este caso sería lo mismo pero al revés. Primero haremos hacia atrás, medio nudo, ajustaremos hacia la izquierda y hacia arriba, cambiamos y hacemos un nudo hacia adelante y ajustamos hacia arriba y hacia la derecha. Para hacer un nudo alondra simple vamos a coger un hilo, vamos a juntar sus puntas, marcamos la mitad y lo colocamos por detrás del hilo guía. En este caso yo lo voy a colocar por la parte derecha, así por detrás, y por el orificio que nos queda vamos a introducir las puntas de los hilos y vamos a tirar, en este caso, hacia la derecha. Este sería el nudo alondra simple.
Para hacer un nudo alondra doble, lo que haremos es coger la hebra superior de este alondra simple, cogeremos el extremo y lo colocaremos por encima del hilo guía. De esta forma, luego pasará por debajo y por el orificio que queda. Tiramos y ajustamos. Ajustamos el tejido y volvemos a hacer el mismo movimiento, pero con el hilo de la parte inferior. Pasamos por encima del hilo guía, por detrás y por dentro del orificio que queda y ajustamos. Cuando tengamos que agregar un hilo al hilo guía y no tengamos dónde engancharlo, lo vamos a hacer de esta forma. Lo vamos a colocar por detrás, apoyamos el dedo índice, pasamos por encima del hilo guía, por detrás y por el hueco que queda. Ajustamos un poco, volvemos a hacer lo mismo, pasamos por delante, por detrás y por el agujero que queda. Y ajustamos. Lo mismo para el otro lado, colocamos el hilo por debajo del hilo guía y sujetamos el hilo con el dedo índice. Esto es uno de los nudos que a mí me costó más aprender, pero es muy fácil. Colocamos por encima del hilo guía, por detrás y por el hueco. Podéis poner el vídeo un poquito más lento si lo queréis ver mejor. Por delante del hilo guía, por detrás y por el hueco. Y ajustáis bien. Ahora vamos a hacer un nudo plano o cuadrado. Para ello vamos a tener dos hilos de guía sujetados en la tabla con pinza. Pasamos un tercero por detrás, juntamos sus puntas y tiramos. Marcamos en medio y así tenemos las dos hebras del mismo tamaño. Vamos a colocar la hebra de la parte izquierda por encima de los hilos guías y la hebra de la parte derecha, el extremo va a pasar por encima de la otra hebra y luego va a pasar por debajo de todas y la vamos a sacar por el orificio que queda. Ahora se ve un poco mal, pero luego se verá mejor. Cogemos los extremos, tiramos y ajustamos. Como hemos empezado por el lado izquierdo, ahora toca por el lado derecho. Ponemos la hebra en forma de P por encima de los hilos guía. De esta forma colocamos la otra hebra, pasará por delante. Importante que pase por delante. Y ahora lo que haremos es pasar por debajo de todas las hebras y el extremo pasará por el orificio que queda. De esta forma. Ajustamos bien. Y al ser una vez cada lado, ahora tocará de nuevo por el lado izquierdo. Volvemos a colocar el hilo por encima de los hilos guía en forma de 4. Pasamos el hilo de la derecha por encima y el extremo de este hilo va a pasar por debajo de todos. Lo vamos a sacar por el orificio que queda y vamos a tirar también del otro extremo. Y hasta aquí el tutorial de nudos básicos de macramé. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido y que sea aclaratorio. Os recomiendo practicar mucho, repetir, sobre todo esos nudos que más os cuesta hacer. Y ya veréis que con la repetición no hay otra forma, aprenderéis enseguida. Así que nada más, si os ha gustado este vídeo, dejádmelo saber en comentarios, suscribiros y nos vemos pronto. Chao.